Hay que valorar en primer lugar como una colega, agremiada a nuestro colegio, lamentar su situación, pero la verdad que estamos ante una clara señal que no hay nadie superior a la ley, que por fin se está viendo que no hay ese corporativismo, como decía Juan Luis, puede sonar a poco, pero primera vez que se está condenando a una jueza y deja un mensaje claro también para los otros operadores de justicia que tienen que ser muy cuidadosos en cómo administran la misma. En realidad, yo diría, son muy pocos, hay muy buenos jueces, muchos, pero también hay muchos muy malos, y son muy pocos cuando uno hace números. Son pocos. Pero yo lo veo con mucha esperanza. Yo creo que no es el final del camino, debiera ser el comienzo, debiéramos de empezar a sentar precedentes y de ahí la importancia de empezar a pensar en sentencias drásticas, empezar a creer en la ley de extinción de dominio y irnos en contra de los bienes de quienes ¿11 años son drásticos para Gisela Reynoso? Yo diría que no, porque 5 le fueron conmutables, quiere decir que no va a estar en la cárcel. Y los 6 restantes le van a restar el tiempo que ya estuvo, menos la redención por buena conducta y todo. Al final terminaría, si la sentencia queda firme, probablemente... 3 y medio en cárcel. Mucho menos, mucho menos. No sabría cuánto, pero menos de esa Y cantidad. si no hay extinción de dominio, se queda con el Mercedes-Benz y se queda con las casas. Con las casas pero bonitas. Deja eso. Si no sentamos un precedente... Si no llega el mensaje al resto de jueces que no se puede actuar de esa manera, entonces el fenómeno no va a terminar, porque es ahí precisamente la importancia. Pero está comenzando a llenarse, porque antes era una impunidad total para los encargados de administrar justicia en Guatemala, eran superiores a la ley en la realidad, en la práctica. Hoy ya está en un plano de igualdad, pocos, pero ya, como decías al principio, Juan Luis, hay una condena histórica en el país que yo pienso que los que administran justicia, los jueces y magistrados, ya se deben de pensar 2 o 3 veces antes de cualquier actitud irregular. Cuando es un juez que tiene que mandar un perfil de idoneidad, de moralidad de un hombre como el licenciado Gálvez, que vale la pena mencionarlo, pues... pero cuando es lo contrario, tenés que mandar ese mensaje y por eso es que las penas tienen que ser extremadamente drásticas. Y te digo por qué, porque no vas a poder retomar esos casos, porque ¿de qué manera podés reabrir un caso y decir, bueno, este fallo no fue ajustado a derecho? Eso es muy poco probable. De ahí la necesidad de sentar este tipo de precedentes, porque el daño que se está causando es a la credibilidad del sistema, a la sociedad en su conjunto, pero a los también, pilares. Y en este caso, pues da la impresión a algunos de que fue un poco blanda la sentencia. Pero yo sí apuesto a valorar que haya sido condenatoria. En tiempos atrás había sido absolutoria y nada pasa en este país. Ni siquiera hubiera llegado a juicio en realidad. Exactamente. Entonces, yo sí pienso que esto hace retomar también la importancia de la reforma constitucional en el sector justicia. Hoy más que nunca esto desnuda la fragilidad y la independencia que tiene que fortalecerse de los jueces y magistrados. Yo lo desconozco. Lo que sí es cierto es que por el hecho de que ya está sindicado del delito de lavado de activos es procedente. Es más, el Ministerio Público podría pedir ahorita una medida precautoria de embargo a los bienes y la ley le permite eso. Legalmente existe la posibilidad. Haciendo la pausa acá en cuanto a la ley de extinción de dominio, no es necesariamente va amarrado con el tema penal, es un asunto de carácter administrativo que puede iniciarse y definitivamente ya con estos indicios que hay, que sería sano también, para que no quede percepción de que se enriqueció la jueza y que se quedó con su palacio, con los carros y todo. Pues hacer transparente las sanciones de que son objeto los jueces a lo interno disciplinariamente del organismo judicial, para que sepamos cuáles son los jueces. Puede hacer que haya jueces con distintas faltas ya reiterativas. Entonces también evidenciar a aquellos malos jueces que dañen a todo un gremio de los organismos. Pero solo las sanciones y no las denuncias. Bueno, la denuncia por el derecho de inocencia que dice la Constitución es complejo también. Pero también premiar a los buenos. ¿Cómo es posible que un juez como el licenciado Gálvez y otros buenos jueces no tengan posibilidad de ser magistrados porque no tienen los contactos, porque no tienen las influencias? Te digo, el sistema debe funcionar con mucha energía, tanto para castigar a los jueces que están haciendo las cosas malas, pero reconocer a los que también han hecho por muchos años las cosas bien, pero resulta que no tienen la opción porque no se prestan, digamos, al juego de las maniobras políticas de fondo. La sentencia a la juez es una especie de palmadita en la mano y no lo vuelva a hacer más. Eso es demasiado severo, Maynor. No, reconozcamos, digamos, primero el valor de los jueces de condenar a un colega que en Guatemala, probablemente en otro país no sea
algo que deba reconocerse, pero Aquí es un precedente. Estamos, decía yo, reitero, abriendo brecha. Eso hay que reconocerlo. Si no estamos de acuerdo con la condena, pero miren, ahí está la apelación. El Ministerio Público tiene la responsabilidad de hacer un excelente trabajo para convencer a los magistrados de que la condena no es la adecuada. Y si eso se logra, pues la condena se va a cambiar. Pero lo que tenemos que respetar son las etapas procesales, porque si criticamos un fallo por los criterios del juez, en este caso yo diría, bueno, el MP que haga una buena apelación y que mejore la condena. Ese es el juego. Ahora, Pero seguramente fue la pena mínima, eso sí, lo que le tengo pusieron. impusieron. Ok. Sí. Parte de lo que decía Juan Luis, no es eso que esté pasando ahorita, es un proceso que viene desde Amílcar Velázquez, incipiente, que ha ido creciendo poco a poco, y que ha tomado su mayor cúspide en este momento. Y llama la atención sobre el proceso, porque, digamos, no es una cosa milagrosa que de un día para otro resulta siendo eficiente en las instituciones. Ese fenómeno no se ha replicado en el organismo judicial y solo veamos los procedimientos de selección de jueces y magistrados. Digamos, si no se replica ese fenómeno. Que no estás de acuerdo, porque yo puedo suscribir todo lo que dijiste. No, es que decías de que en este momento se ve que hay un ministerio público que ha logrado consolidarse. Lo que se ve es que se ha convertido en el eje del poder. Sí, porque la Corte Suprema de Justicia no tiene también la misma. Yo estoy de acuerdo con que el actitud. fortalecimiento del MP proviene desde la época de Amílcar Velázquez, progresivamente. Así es, así es. Juan Luis, pero un asunto que hay que modificar es que la Corte Suprema de Justicia meta sus manos muchos magistrados en asuntos administrativos, que ellos se mantienen clientelarmente distribuyendo la designación de jueces y magistrados en todo el país, deberían de estar dedicando exclusivamente a la administración de justicia. Y Señores. eso va en la parte de la reforma.